¿Has escuchado alguna vez la historia de un hombre que haya luchado con Dios y haya salido victorioso? En la palabra del Señor, en Génesis capítulo 32, se encuentra el relato de la lucha que tuvo Jacob con un ángel. Y la palabra del Señor nos dice que él salió victorioso. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió y dislocó la cadera, el muslo de Jacob? ¿O por qué el Señor le cambió el nombre? ¿Que acaso Jacob no era parte de la promesa del pacto con Abraham? Ante estos cuestionamientos tenemos que ir a la palabra de Dios para estudiar la historia, el contexto y algunos de los significados de los nombres en el hebreo. Vamos a pedir la dirección del Señor para que nos bendiga en este momento. Dios, alabamos tu nombre porque eres grande y poderoso, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Permite que en esta tarde podamos comprender tu palabra y este mensaje central que tú tienes para nuestra vida, un mensaje poderoso que nos lleva a entender que tú también puedes usar nuestra vida como usaste la vida de Jacob. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta oportunidad vamos a ir a la Biblia, a Génesis capítulo 32, y voy a dar lectura del versículo 22 al versículo 32. Y quiero que pongas atención lo que dice la Escritura. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Interesante la palabra del Señor cuando vemos este episodio en la vida de Jacob. Recordarás que Jacob venía de un momento difícil, venía huyendo de su hermano Esaú, que le quería quitarle la vida, quería vengarse porque refería que él le había robado su primogenitura, que lo había engañado, que había usurpado su lugar y que pese a todo esto, pues no había valorado su familia. Y entonces él le persigue. Jacob llega hasta Padán Aram, donde contacta a su suegro Labán, aquel que sería su suegro, y ahí obtiene a 2 de sus esposas y también une su vida a las siervas de esta. El Señor lo bendice, multiplica su ganado, sus cabras, sus ovejas, y también tiene su descendencia, pues la bendición del Señor, 11 hijos. Y él sigue huyendo. Se va de Labán después de 20 años y llega a un lugar donde él trata de, pues, refugiarse. Sin embargo, sabe que tarde que temprano se va a enfrentar a su hermano Esaú. Esaú lo esperaba con 400 varones para destruirlo, para aniquilarlo. Y dice la palabra de Dios que Jacob se le ocurrió de una manera inteligente hacer 2 campamentos, que cada campamento llevara presentes e ir, y no huir, sino ir a donde estaba su hermano y hacerle estos presentes para apaciguar su corazón. Narra la palabra de Dios que así lo hace, envía un primer campamento y luego un segundo con presentes,
y finalmente un tercer grupo donde estaban sus esposas y donde estaban sus hijos. Al final llega a un lugar donde pasa toda la noche. En el versículo 22 del capítulo 32 de Génesis, Dios dice, la palabra de Dios dice que se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Jacob quería pues calmar el corazón de Esaú y reconciliarse con él. Y tal vez esta medida para otros parecería una locura, pero él trató de llegar al corazón de su hermano. Vemos nosotros que él pasa incluso por el vado, por un pequeño arroyo, el arroyo de Jaboc, pasa su familia y él se queda solo. Ahora aquí empiezan las cosas interesantes. Aquí comienzan las enseñanzas de la palabra de Dios. En primer lugar dice que él se quedó solo, versículo 23, dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. En versículo 24, así se quedó Jacob solo. Un momento difícil. Jacob estaba con temor, tenía miedo, tenía ansiedad, tenía angustia de lo que podía suceder, porque en el capítulo 32, versículo 7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en los campamentos. Tenía miedo. ¿Qué haces tú cuando tienes un pavor, un terror, un miedo ante un peligro inminente? Jacob nos enseña que en este momento lo mejor era refugiarse en Dios. Y aunque la Biblia no lo dice, no dudo que en este momento él estuviera orando al Señor. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho. El versículo 9 al versículo 12 del capítulo 32 nos habla la palabra que Jacob oró a Dios y que le dijo, Señor, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, bendíceme, vuélveme a aquel lugar que tú prometiste y a la tierra y a la parentela y a la bendición que tú tienes para mí. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú. Y eso que está diciendo en la oración Jacob era algo que Dios le había prometido. ¿Recuerdas cuando él duerme y ve una escalera que sube y bajaba y ángeles que subían y venían? Ahí Dios le manifiesta que esa tierra la iba a dar a él y a su descendencia como parte de la promesa a Abraham. Entonces Jacob oraba con base en lo que Dios había prometido. Y no dudo que en ese momento que se quedó solo, oró al Señor. Y inmediatamente la palabra de Dios nos traslada a un momento cuando de repente se encuentra Jacob luchando con un varón. Sí, dice el versículo 24, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Una lucha incandescente, una lucha fuerte, una lucha voraz. Jacob no sabía quién era esta persona, pero de repente se encontró luchando con ella en una lucha voraz, feroz, y lo que nos dice la palabra del Señor, de acuerdo si vamos al original, que esto cuando menciona aquí versículo 24, varón, se traduce, o la palabra en hebreo es is, que también se puede traducir como ángel. Realmente los comentaristas, los estudiosos de la palabra de Dios no se han puesto de acuerdo si fue un ángel o fue una manifestación de Dios, una teofanía o alguna manifestación del Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que era un ser celestial que estaba luchando, y aquí se le reconoce como un varón que estaba luchando con Jacob. Y algo sucedió. Jacob se percibió que este ser podía bendecirle. Y en esa lucha, él estaba buscando bendición para su vida y para la de su familia. Algo interesante es que nos dice la palabra en el versículo 25, que cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje. Aprendemos varias cosas. En primer lugar, esa lucha voraz, esa lucha que duró toda la noche, bien puede simbolizar cuando usted y yo oramos, mi hermano. Cuando oramos al Señor, que es toda una lucha espiritual, donde muchas cosas pasan por la mente, donde el enemigo nos dice no puedes, no se va a resolver, no hay salida,
y estás tú constantemente aferrándote a la bendición del Señor para ese problema que tienes. En segundo lugar, también vemos nosotros que cuando este ángel reconoce que no podía con Jacob, porque Jacob estaba luchando con todas sus fuerzas y no podía el varón, el ángel, derrotarlo, se reconoce este esfuerzo de parte de Jacob. Se reconoce. Ahora, algo importante. Muchos han tenido y han dicho que el nombre Jacob, y es cierto, significa el que está tomado del calcañar, el usurpador, aquel que ocupa un lugar que no es de él, el tramposo tal vez. Pero también esta palabra Jacob tiene otro significado que muy pocos han visto. Aquel que persigue la bendición, aquel que persevera para alcanzar bendición. Y a lo menos en la palabra de Dios no vemos un solo versículo donde Dios haya juzgado y disciplinado a Jacob por todas estas situaciones que se vienen presentando, porque muchos lo toman como aquel hombre tramposo, aquel hombre que aprovecha de las circunstancias, pero debemos de tomar en cuenta algunas situaciones. Antes de que naciera Jacob y Esaú, Dios ya había dado y había dicho que iba a ser bendecido Jacob, que el hermano mayor, Esaú, iba a servir al menor. Y esto es interesante que nosotros tomemos en cuenta, porque esto está en el capítulo 27, en el versículo 27 de este pasaje. El Señor había prometido bendición. También cuando el Señor se le aparece en aquel sueño donde está la escalera de ángeles que suben y bajan, el Señor sigue prometiendo bendición. De modo que Jacob debemos de sacar de nuestra mente la idea que era un usurpador, una persona aprovechada, y tal vez no eran los medios o las formas para obtener, pero era un hombre que buscaba la bendición de Dios. Y si bien Esaú la despreció, Jacob buscaba la bendición de Dios. Y en este momento, aún en esta lucha, él perseveraba en buscar la bendición. Algo que tenía Jacob era la tenacidad, la capacidad para perseverar, para seguir adelante, para no darse por vencido. ¿Cuántas veces usted y yo nos damos por vencidos de la bendición que Dios tiene para nosotros? La queremos, sí, pero no estamos dispuestos a orar y a luchar y hacerlo hasta obtener la bendición de Dios. Algo interesante también, en tercer lugar en esta historia, es que la victoria o la bendición que obtuvo Jacob vino cuando él reconoció que ya no tenía fuerzas. Cuando él se vio incapacitado y lo único que le quedó fue asirse del varón con todas sus fuerzas, fue cuando entonces vino la bendición. Ahora, ¿por qué el ángel le dislocó la cadera? Cuando se dice que cuando una persona va a la batalla cuerpo a cuerpo con otro, una parte importante de su cuerpo son las piernas, la cadera, que hace estar firme a los embates del enemigo. Como el ángel veía que no cesaba la persistencia de Jacob, no tuvo otra cosa más que dislocar su cadera. Y al verse Jacob menguado en esta situación, ya no podía seguir luchando, y lo único que le quedó fue abrazarse y decir: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Sabes, hermano, esto me hace pensar que cuando somos fuertes y nos creemos lo más fuertes en la vida, el Señor no envía la bendición. Es cuando tú reconoces que estás débil, que estás discapacitado, que no estás en pleno de tu fuerza, que entonces necesitas la mano de Dios, y es ahí donde Dios actúa. Porque Dios actuó en la debilidad de Jacob, y no cuando estaba fuerte, sino cuando fue dislocada su cadera y que él se asió de este varón, es cuando Dios bendijo, porque lo vio totalmente indefenso y totalmente dependiendo de su poder. Cuando dependemos totalmente de Dios, Dios envía bendición. Y juntamente con esto llegaría la bendición. El ángel le preguntó cómo se llamaba, y
pues él se identificó como Jacob. Sin embargo, sabemos nosotros que era un hombre que quería la bendición de Dios, que anhelaba la bendición de Dios. Cuando Jacob pregunta al ángel cómo se llamaba, este no le dice el nombre, sino simplemente la bendición de Dios. El ángel enviado de Dios le da otro nombre a Jacob y le llama Israel. Interesante que este nombre Israel es el que lucha con Dios o Dios lucha. No es el que lucha contra Dios, sino el que lucha con Dios. El que está del lado del Señor, y es entonces Dios el que lucha en nuestro lugar y Él toma las batallas. Jacob iba a entender que ahora él no era el que tenía que luchar, sino era Dios el que a través de él iba a luchar, y él con Dios, no contra, sino con Dios. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos que podemos ser un instrumento en las manos del Señor, es que Dios envía bendición. Y el versículo 26 lo redacta. Dice, y lo bendijo allí. Realmente Jacob ganó la bendición cuando reconoció que él no podía y que necesitaba del mismo Señor y de su fortaleza. Tal vez esto parezca paradójico, pero es así. A partir de ese momento, Jacob iba a llevar una señal en su cuerpo, en su cadera, que cualquiera que lo viera lo iba a identificar. Ya jamás volvió a caminar igual y caminaba cojeando porque tenía la cadera dislocada. No sé si has visto alguna persona con esta situación difícil, pero se llega a suscitar. Jacob iba a llevar una marca que le iba a enseñar toda su vida y que iba a servir de memorial para recordar que él tenía que depender de Dios y que era Dios el que tenía que luchar en su lugar y él luchar al lado del Señor como un instrumento. Y es así, mis hermanos. Esta historia nos enseña que usted y yo podemos ser instrumentos en las manos de Dios y que debemos de buscar las bendiciones del Señor con todas nuestras fuerzas. Y cuando nosotros aprendamos a depender del Señor, aprendamos que es en nuestra debilidad, que solamente es por gracia del Señor, entonces nos haremos acreedores de esa bendición. La pregunta sería, ¿estás tú luchando contra Dios o estás luchando con Dios? ¿Estás siendo instrumento del Señor o estás siendo un obstáculo para otros? Hermanos, Jacob nos enseña que uno puede ser bendecido, y la bendición no radicaba en que él iba a ser financieramente más grande, aunque así lo fue, ya lo era. No era de que él nunca se iba a enfermar o siempre iba a gozar de salud, sino la bendición radicaba en ser usado por Dios, en ser el instrumento por el cual, el canal por el cual otros iban a ser bendecidos. Esa es la máxima enseñanza que nos deja este pasaje. Él tendría en su cuerpo una señal de una cadera dislocada que le recordaría siempre que su victoria dependía de Dios y no de él. Espero que esta reflexión sirva también para que nosotros dependamos y busquemos la victoria, no en nuestras fuerzas, no en nuestro conocimiento, no en nuestras posesiones, sino en el temor de Dios y en nuestra dependencia total en Él. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación, de reflexión, porque tú nos llevas a comprender que es solamente en ti y en tus fuerzas, que no es con espada ni con ejércitos como se obtiene la victoria, sino en la humildad, el estar postrado de rodillas y depender solamente de ti. Ayúdanos a esforzarnos y a buscar tus bendiciones que tú tienes a la mano para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima sesión con el favor de nuestro Dios. Hasta luego.